Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, porque el Señor nos dice, y estad siempre preparados para presentar defensa y que sean entendidos en los tiempos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entendiendo los tiempos. Bienvenidos a su programa Entendiendo los tiempos. Hoy tenemos con nosotros al arquitecto Luis Sena Carrasco. Luis, bienvenido a nuestro programa. Gracias por estar con nosotros. Un placer para mí. Salvador, ¿cómo estás? Por la bondad de Dios, gozoso del privilegio de estar en un programa más aquí con ustedes. Y es una bendición de Dios que nos concede hacer un programa más. No debemos darlo por sentado, ¿verdad? Así es. Aquí tenemos el ejercicio de la autoridad y la cosmovisión bíblica, como ven en nuestra pantalla. Es el tema que vamos a tratar hoy con nuestro hermano Luis Sena. Luis, antes de empezar el programa hablábamos de cómo tú empezaste a estudiar estos temas de cosmovisión. ¿Tú me puedes repetir lo que tú me dijiste antes de empezar? Sí, mi interés en la cosmovisión bíblica viene del contexto de referencia del trabajo de desarrollo comunitario a nivel internacional con Fundación contra el Hambre. Entonces, al explorar qué es la cosmovisión bíblica, nos dimos cuenta que es el marco de referencia para entender la revelación de Dios que nos ha dado en las Escrituras, en la historia del pueblo de Israel, en la persona del Señor Jesucristo, y que no está restringida a un área vocacional, sino que, igual que la Escritura y su fuente, es total para toda la vida. Entonces eso me ha llevado a explorarla más allá del contexto del desarrollo comunitario, en el ministerio de la iglesia, en las artes y en todas las demás áreas. A mí me gustaría que tú empezaras hablándonos de lo que es la autoridad, vista desde una cosmovisión bíblica. Sí, bueno, primeramente, autoridad significa el derecho de que se te obedezca. El diccionario la define como la facultad o derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas. Bien, entonces, obviamente, si hablamos de autoridad o el derecho de hacer la voluntad, tenemos que referirnos a la persona de Dios. Dios es la autoridad, es la suprema autoridad, y eso sobre todas las criaturas y sobre todas las cosas que existen. Ese es el principio fundamental. Entonces, de él deriva toda autoridad en el cielo y en la tierra, entre todas las criaturas. Entonces, referido a él es que las autoridades son legítimas. Ninguna autoridad humana, ni de ningún tipo, ni espiritual, es legítima sin relación a la autoridad suprema de la persona de Dios. Entonces, cuando hablamos de cosmovisión bíblica, estamos hablando de los conceptos escriturales de creación, caída, redención, y algunos la redención la extienden hasta consumación. Entonces el punto de partida, como de toda la cosa, es la persona de Dios, y de él emana toda autoridad. Luis, pero lo que vemos en nuestra sociedad es algo sumamente diferente, porque el hombre se ha constituido en su propia autoridad y creen que tienen esa autoridad inherente en ellos mismos y que no tiene que darle cuenta a nadie. Bien, esa es una consecuencia de la caída, que se manifiesta en diferentes generaciones de diferentes formas. Sin embargo, debemos recordar que Dios establece y dice las cosas como deben ser y como van a ser. En el intermedio, la criatura se toma libertades de jugar con sus capacidades de imaginación y produce efectos negativos muchas veces, a veces positivos, pero no cambia lo que Dios ha determinado que va a hacer. Entonces, o sea, no caería eso que ustedes están diciendo, y poniéndome en el lugar de algunas personas, en el hecho de uno ya asumir el hecho de que autoridades nos aplasten y nos mantengan bajo sumisión, y para que no nos rebelemos y no impidamos que ellos ejerzan todo dominio, toda autoridad, y ustedes nos ponen
la religión, que es el opio de los pueblos, para mantenernos con la conciencia tranquila, adormecidos, y que ellos puedan hacer y deshacer. Vemos de eso en todos los niveles, en el plano político, económico, comercial, internacional. Ese tipo de relación, su autoridad subordinado, se da mucho, y siempre hay gente que se revela porque se resiste al hecho, ya yo no voy a ser ya más engañado, y eso es algo que nos imponen, que se han inventado para ellos seguir subyugándonos. No es eso lo que está en la mente de muchas personas. ¿Cómo yo puedo saber que realmente yo tengo que vivir bajo una autoridad impuesta y no yo ser mismo mi propia autoridad? Bueno, por eso empezamos diciendo de dónde emana. Ahora nosotros debemos explorar cómo administra Dios su autoridad en la creación. ¿Cómo la administra, Luis? Y Dios administra en dos líneas que bajan de Él. Él da libertad a la criatura y le requiere obediencia a través de las autoridades y sistemas sociales que Él ha hecho. O sea, son dos líneas. Una desciende, ¿verdad? Y la otra sube. Entonces, quiere decir que todo ser humano fue creado para ser libre. Libre primariamente en su conciencia, y la conciencia de todo ser humano reporta únicamente a Dios y no a través de sus autoridades humanas en ninguna de las esferas humanas, ni en la familia, ni en la iglesia, ni en el Estado, ni en ninguna de las instituciones de la sociedad. Al mismo tiempo, para proveer orden en la sociedad, Dios ha creado esas estructuras y ha prestado su autoridad a seres humanos en cada una de esas instituciones. Entonces nosotros estamos obligados a someternos dentro de cada una de esas instituciones a las autoridades legítimas que Dios ha establecido. Entonces hay dos líneas. Una que reporta a Dios directamente por la conciencia, y debido a esa conciencia es que nos sometemos a las autoridades humanas. Eso es lo que legitimiza las autoridades humanas, que vienen de Dios y que su autoridad es prestada. Eso quiere decir que tienen que devolvérsela. Y tienen que devolvérsela cumpliendo los propósitos para los cuales Dios la delegó. ¿Puedo aclarar un poco para que los oyentes sepan de qué es que estamos hablando aquí? O sea, tú estás diciendo que en la sociedad hay diversas esferas de autoridad. Hay algunas que son familiares. El caso de lo que nosotros hablamos, los hijos se someten a los padres, o los padres tienen una autoridad delegada por Dios. La cabeza del hogar es el marido, el esposo, y de él le da cuentas a Dios por las cosas que administra en el hogar. El empleador es alguien que es una autoridad asignada para aquellos que son sus empleados. Vamos en el gobierno, las autoridades civiles, un policía, son autoridades que tú estás diciendo son designadas por Dios y mantienen el orden. Ellos a su vez le dan cuenta a Dios, que es el que le concede esa autoridad, pero no son autoridades que van por encima que la autoridad misma de Dios, porque tenemos una conciencia y por lo tanto nosotros nos debemos primero a Él. Si hay algo que una autoridad terrenal dice que es contraria a la autoridad de Dios, como se revela en su palabra, entonces ahí es donde encontramos principios bíblicos que nos dicen que es primero nuestro deber someternos a Dios antes que a los hombres. Pero quiero aterrizar el lenguaje para que nuestros oyentes sepan que estamos hablando de un niño que se somete a un papá, de un alumno a un profesor, de un alumno a un profesor, un ciudadano a las autoridades. Exactamente. Y que cuando la autoridad humana no cumple el propósito para el cual Dios lo delegó, se hace ilegítima y nos deja libre en nuestra conciencia de no someternos. Espera. O sea, que lo que está pasando en Baltimore, que las personas se han rebelado contra las autoridades, con la policía, hicieron un desorden. Estas 2 últimas noches han sido atacando inclusive la autoridad con piedras, quemando vehículos oficiales. ¿Es porque ellos las consideran ilegítimas y entonces se sienten con el derecho de hacer eso? Yo no conozco los particulares en detalle. Hubo una persona afroamericana que fue detenida por la policía. Dicen que le dieron, mientras estaba detenido, una herida de bala en la espalda. Tú me corriges. Entonces, esto ha levantado, vamos a decir, un estado de rebeldía de la población. Sí,
Bueno, si vamos a analizar un caso tan específico, habría que tener todos los detalles, Sí. pero el principio genérico es este. Dios no ha creado a ningún ser humano bajo el señorío de otro ser humano. Sí, pero en este caso tú No, tienes pero una tenemos autoridad. que tener el principio. Entonces, para mantener el orden en la sociedad humana, Dios ha delegado las autoridades, como dijimos, en el gobierno civil, y los gobiernos civiles entonces se dividen en gobiernos municipales, etcétera. Pero todo ser humano tiene una libertad de conciencia. Si un ciudadano considera que la autoridad de su país ha violado por una mala práctica un principio de la justicia de Dios, no de la ley del país, de la justicia de Dios, y está convencido plenamente, entonces lo que debe hacer es obedecer su conciencia antes que a sus autoridades humanas. Luis, Eso puede llevar entonces a una actitud de rebeldía civil. Ahora, para demostrar que se somete al orden de Dios, debe someterse a la represión de la autoridad. Como por ejemplo una persona que es pacifista, no va a la guerra, decide por motivo de conciencia no ir a la guerra, el gobierno decide que va preso, va a la cárcel con convicción. Cuando va a la cárcel, está reconociendo que el gobierno tiene una autoridad de parte de Dios de someterlo a O obediencia. sea, que no debe tomar armas. Exacto. Ahora bien, hay situaciones colectivas donde es un abuso colectivo y hay una responsabilidad colectiva de los seres humanos frente a sus familias y frente a su nación. Habría que analizar correctamente los particulares. Por ejemplo, en la historia tenemos las revoluciones inglesa, la revolución en Holanda contra el dominio de España, que era la autoridad legítimamente en ese tiempo sobre Holanda en los años 1600. Tenemos la revolución norteamericana de independencia contra el gobierno británico, la corona británica. ¿Cuál fue el razonamiento? Hubo un uso opresivo de la autoridad del gobierno británico sobre las 13 colonias norteamericanas. Ellos enviaron embajadas y negociaciones. ¿Cuál era el problema? Cobro de impuestos sin representación en el Parlamento. Entonces, ellos abogaron que ese era un uso abusivo de la autoridad y por muchos años se estuvo negociando. La convicción entonces teológica fue, ¿qué nos ha llamado Dios a hacer frente a autoridades opresivas? Ya no en el caso individual de una persona, sino la responsabilidad de los habitantes de las 13 colonias, que eran colonias de Inglaterra, frente a su gobernante, que era la corona británica. Frente a ese uso opresivo del poder, la corona británica se hizo ilegítima como autoridad. Así como el Sanedrín se hizo ilegítimo cuando a Pedro y a Juan le prohibió que predicaran en el nombre de Cristo, y es potencial toda autoridad humana hacerse ilegítima. Entonces, como había responsabilidades colectivas de los gobernantes de las 13 colonias, la convicción fue que era bíblicamente correcto. Dios los había llamado a separarse de la corona británica. La implicación de eso es que iba a haber una retaliación militar. Entonces, que así sea. Es decir, fue su cosmovisión bíblica que los llevó a entender que Dios no nos ha llamado a estar bajo regímenes opresivos. Cuando la autoridad usa opresivamente el derecho que Dios le ha dado, se hizo ilegítima porque es una autoridad prestada. El concepto de autoridad es moral, no es fuerza o poder coercitivo. Entonces, esa condición moral de legitimidad es muy fina porque reporta directamente al carácter de Dios y al propósito de la justicia de Dios. Yo quiero que en el próximo segmento tú me definas mejor lo que es esa autoridad ilegítima, de manera que podamos edificar a nuestros oyentes. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Luis, al final del segmento anterior, yo quería que tú me explicaras mejor, nos explicaras mejor lo que es una autoridad ilegítima.
Pero antes de tú explicar eso, a mí me gustaría que Salvador nos leyera esos textos bíblicos que nos hablan de la autoridad que Dios nos da. Bueno, el hermano Luis citaba el hecho de cómo Dios es la autoridad final de todas las cosas, y es interesante ver a nuestro Señor cuando nos enseña a orar en el Padre Nuestro. La oración termina diciendo: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. O sea, aún en la oración pedimos: venga tu reino. Nuestro Dios es el rey, y en ese sentido no es un rey marioneta, ni es un rey que se ha creído que es un rey. Es un rey verdadero, rey de reyes y señor de señores. Por otro lado, podemos recordar la historia de Nabucodonosor, aquel gran emperador de Babilonia. O sea, aquel hombre era el hombre más poderoso humanamente hablando del mundo conocido, y hoy se habla así de algunos presidentes que, por ser presidentes de naciones poderosas, se consideran los hombres más poderosos del mundo. Pero hay alguien más poderoso, y en esa ocasión Dios le dio una lección a Nabucodonosor. Y al final de esa lección que Dios le dio a Nabucodonosor, el hombre más poderoso de aquel entonces dijo: al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Nosotros sí tenemos a alguien que nos diga, que tiene derecho a preguntarnos: ¿qué tú haces? O detén tu mano, eso no debes hacerlo. Pero Dios es soberano absoluto sobre todas las cosas. Y de Él, pues, entonces es que decimos se derivan las demás autoridades, incluyendo el mismo Nabucodonosor. Sí, y que son siempre en los esquemas sociales y humanos autoridades delegadas, eso quiere decir prestada. El único que tiene autoridad permanente, absoluta, vitalicia, es Dios, nunca un humano. Es decir, toda autoridad humana en la familia, en la iglesia, en las esferas sociales, en el Estado, cualquier persona que está en autoridad, si está ejerciendo autoridad legítima, está rindiendo un servicio a Dios, aunque no quiera. Y a Él tiene que dar cuenta, porque la legitimidad de ser obedecido viene en función de nuestra conciencia, no del miedo a la coerción. Entonces la autoridad Dios le ha dado la capacidad de la coerción, pero no es para que la administre dentro de la esfera de los deseos humanos. Entonces eso es lo que mantiene el balance, la libertad de conciencia de todo hombre hacia Dios y la obligación de someterse a las autoridades que Él ha determinado como parte de la estructura de la creación, para Él entonces gobernar a través de esas estructuras. No es simplemente delegarla y prestar autoridad a humanos. Es que Dios tiene el propósito de gobernar los asuntos humanos para que su gloria sea manifiesta en todas las esferas. La condición de la caída se revela contra eso, y los humanos caídos se rebelan contra eso, pero eso no cambia cuál es su propósito. Una cosa importante entonces es que el anhelo de llegar a una posición de autoridad debería incluir el anhelo de cumplir con el rol asignado por Dios de una forma correcta. Es interesante ver que diga en el libro de Santiago: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. La postura de maestro, que nos coloca en autoridad sobre otros que están aprendiendo, es una postura de primacía que debe ser llevada a cabo de una forma responsable, porque a Dios daremos cuenta, es lo que está diciendo. Sí, y eso en toda autoridad, independientemente de que se trate de un contexto cristiano o religioso. Las autoridades civiles, militares, comerciales, artísticas, toda autoridad revela, no es más que una irradiación de la autoridad suprema de Dios en los sistemas humanos. Eso es lo que es. No hay razón ninguna para que un humano tenga autoridad sobre otro humano, sino Dios, que quiere mostrar y quiere que su gloria beneficie a los humanos, ha creado una estructura para Él beneficiar a los seres humanos. Esa es la razón de las autoridades humanas. Yo quiero que tú me expliques dos cosas, Luis. ¿Cuándo una autoridad es ilegítima y por qué tenemos esa crisis en la autoridad a todos los niveles? Primero, se hace ilegítima una autoridad cuando el ejercicio de ella
por parte de humanos no cumple los propósitos para los cuales Dios delegó esa autoridad. Por ejemplo, en el caso de la familia, el padre de familia tiene autoridad de parte de Dios sobre su esposa y sobre sus hijos, pero esa autoridad tiene un propósito. Tiene el propósito de reflejar el cuidado de Dios sobre su familia. Entonces, por múltiples razones, vamos a pensar que el esposo tiene problemas en cómo hacer negocio. Ha intentado 2 o 3 negocios, ha perdido casi toda la capacidad financiera de la familia y ahora lo único que le queda es la casa y quiere hipotecarla para una tercera aventura frustrada de negocios. Entonces, la esposa, mirando ese cuadro y de una manera sumisa, habla con él. Mira, tal vez no deberíamos llegar a este extremo, vamos a pensar, no, él decide proseguir. Si esa esposa es cristiana, tiene que preguntarle a Dios qué Dios piensa de esa situación. Y si Dios la convence de que el uso de la autoridad de ese esposo no está cumpliendo el propósito para su familia en su conciencia, si ella tiene que dar su firma también para esa hipoteca, puede, por motivo de conciencia, no acceder a firmar esa hipoteca. Luis, cada cabeza es un mundo. Entonces, eso que tú has dicho, muchas esposas lo pueden interpretar de manera diferente a conveniencia. Entonces, ahí es donde está. Dios es el Señor de la conciencia. Así como las autoridades humanas en sus estructuras reportan a Dios, nuestra conciencia reporta a Dios. Dios evalúa nuestra conciencia. O sea que si con ligereza nosotros asumimos una convicción de conciencia que no es certificada por Dios, automáticamente nos hemos metido tal vez en uno de los pecados en términos de la sumisión a Dios más grande. Y que acarrea muchas consecuencias, ¿no? La conciencia no es una ligereza, no es una opinión, no es un sentir. Por eso dijimos no es un sexto sentido que hay que verificar con Dios. Y a veces eso llevará consulta con creyentes maduros, testimonio de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, porque es una decisión primaria, es decir, es apelando al César, vamos a decir, del universo, a Dios, y diciéndole, dime tú qué yo debo hacer frente a esta situación que tengo con las autoridades humanas que tú has puesto sobre mí. O sea, es una cuestión mayor, pero ese es el reducto que Dios ha dejado como válvula de escape por razón de la caída en los sistemas humanos. Porque si Dios no hubiera dejado la libertad de conciencia en el ser humano, nos hubiera dejado a la expensa de la voluntad y del poder bruto de la caída ejercida por el más fuerte. Y Dios no ha hecho eso. Las estructuras sociales le pertenecen a Él y como nos encontramos en una creación bajo la caída, Él ha dejado la válvula de la libertad de conciencia en los seres humanos para asegurar el propósito final, que los seres humanos vivan en libertad delante de Él. Tú has hablado varias veces de la caída y que eso es parte de la crisis que tenemos en relación a la sumisión, a la autoridad. Quizá hay personas que no entienden qué significa esto de la caída y a mí me gustaría que tú explicaras más ampliamente este tema y lo que tú hablaste al principio de la creación, la caída y la redención. Sí, la Escritura tiene un marco de referencia. Dios ha traído su revelación a nosotros como un sistema para nosotros entender sus propósitos con el universo y con la historia. Dios creó toda la cosa. En el principio creó Dios todas las cosas. Y como Dios es un ser libre, creó criaturas libres. Eso significa que les dio la oportunidad de oponerse a Él o de someterse a Él. Los hizo a su imagen, ¿no? Exacto, su imagen en los seres humanos y también creó criaturas libres en los ángeles. Pero como Él es el soberano, ellos tienen que dar cuenta de esa libertad. Es decir, la libertad absoluta en las criaturas no existe. Solamente hay uno que tiene libertad absoluta, Dios. Y Él da libertad a la criatura, pero es una libertad relativa de la que tienen que dar cuenta. Pero algunos sí se creen que tienen libertad absoluta. Claro, es okay. Una imaginación, okay. Usando los poderes de la imaginación que Dios les ha dado para que lo adoraran a Él, lo han utilizado para su propio egoísmo y la criatura inicial que inició ese proceso fue Satanás, pero Dios no destruyó a Satanás, porque Satanás es una criatura y existe por la palabra de Dios. Dios nada más tiene que decir la palabra, que Satanás no existe y se acabó.
todas las cosas en Cristo subsisten, que es la palabra de Dios. El universo entero, toda la criatura dependen, son dependientes de Dios. Él nada más tiene que cambiar la palabra que los creó y dejaron de existir. Entonces Dios, como soberano, da libertad a la criatura, pero una libertad relativa a su autoridad. Es decir, tienen que rendir cuenta por ella. Cuando los humanos, instigados por Satanás, desobedecimos a Dios, eso tuvo consecuencias para todo el universo. No consecuencia definitiva, porque son acciones de la criatura. Y la acción de la criatura nunca está al alcance de la capacidad de afectar al Creador. Oye, lo que tú estás diciendo, Luis, la verdad es que pone en una dimensión interesante cada desobediencia de los hombres delante de Dios. O sea, no es simplemente no hacer algo con lo que no estoy de acuerdo. Es una rebeldía, es una traición al Dios de los cielos. Así es. Entonces, eso, Dios amarró la condición y funcionamiento del universo entero a la relación de la criatura humana con Él mismo. Satanás había generado el pecado y el mal, pero la creación no estaba caída. Es cuando los humanos, a quienes Dios puso sobre la creación, desobedecen a Dios, que entonces la creación deja de funcionar como Dios la creó, y deja de funcionar porque Él mismo amarró sus potencialidades, porque en su plan redentor Él tiene una meta final, una creación poblada por seres humanos que no van a querer pecar ni van a poder pecar. Ese es el final. Entonces, en el transcurso, Él amarra los poderes de la creación, o como dice Romanos 8, la sujeta a vanidad, para redimir entonces, a través del plan de redención que ya Él tenía trazado desde antes de la fundación del mundo, para resolver esa cuestión producto de la libertad de la criatura, lo cual no quiere decir que Dios honra la libertad en la criatura, pero le pide cuentas. No es una libertad absoluta. Entonces, ¿qué está pasando en nuestro tiempo? Que al quitar la referencia absoluta de Dios, los seres humanos hemos quedado sin referencias, excepto nuestros propios deseos volubles. Y cada cabeza... Entonces, no puede haber base para autoridad dentro de los sistemas humanos si no hay una referencia más grande. En la antigüedad tú no ibas a poder navegar si tú no podías ver el cielo y la estrella polar para tu esquema de navegación. Es decir, cómo tú te podías trazar tu ruta, necesitabas la estrella polar, ¿verdad? En la antigüedad. Hoy tú usas los sistemas GPS. Es decir, los humanos necesitamos la autoridad superior de Dios que nos creó para poder ejercer autoridad apropiadamente en nuestros sistemas sociales. Si no, estamos a la deriva. Decía el teólogo Carl F. Henry, que tú conoces del siglo XX, que la mayor crisis del siglo XX fue precisamente una crisis de autoridad, porque no podíamos relacionarnos correctamente en la autoridad. Y ¿no sería esto a la par con la crisis familiar? Nosotros vemos los 10 mandamientos donde Dios ordena al hombre: honra a tu padre y a tu madre. Es desde niños que se supone que debemos empezar a relacionarnos con las autoridades que tenemos por encima de nosotros. Pero hoy vemos a padres que tratan a sus hijos como de a iguales, y lo que tratan es de llegar a un acuerdo con las cosas, si se hacen o si no se hacen. Y yo creo que eso está llegando a todos los niveles. ¿Qué podríamos hacer para hacer una diferencia como individuos, como iglesias? Obedecer la Escritura. Y obedecer la imagen que la Escritura da para interpretar la realidad. Como decía Calvino, las Escrituras son los espejuelos para nosotros ver la realidad. El libro al que hay que leer es la naturaleza y la sociedad, y los espejuelos son las Escrituras. Entonces, cuando nos ponemos los espejuelos de las Escrituras, lo primero que vemos es que es un universo transparente donde Dios está sentado en su trono sobre toda la cosa, y esa es la base de autoridad. Cuando la autoridad no tiene a Dios por encima, se convierte en opresiva. ¿Por qué? Porque el pecado en los humanos utilizan su autoridad para oprimir a los otros humanos. ¿Puedo leer el texto de Hechos capítulo 5? Habla del Sanedrín, ¿no? Y aquel concilio, cuando toman a Pedro y los apóstoles, dice: cuando los trajeron y los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre, en el nombre de Jesús? O sea, ellos están viendo su autoridad por encima de todo. Les mandamos que no deben hablar de Jesús. Y entonces, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios
antes que a los hombres. Sí, libertad de conciencia directamente a Dios. Y no, ese no era un tema religioso nada más, porque el Sanedrín tenía autoridad civil. Esa era como la Suprema Corte de Justicia. Eso fue rebeldía civil, lo que ellos estaban enseñando ahí. Es decir, cuando la autoridad civil, la Suprema, las altas cortes, legislan de una manera injusta, que no corresponde con los cánones de la justicia de Dios, su autoridad se hace ilegítima. De ahí viene que nuestra conciencia debe reflexionar qué va a hacer, porque no es que simplemente nosotros vamos a saltar como un resorte a la rebeldía civil. Pero eso es una opción. Pedro y Juan fueron enfrentados al dilema de a quién obedecer, a Dios o al Sanedrín. Pero más tarde, después de Pentecostés, fue obedecer a César. ¿Quién es el verdadero curios o el verdadero Señor? ¿Jesucristo o César? Para los primeros cristianos eso no era un problema religioso, eso fue un problema político. Porque César reclamaba adoración como una medida para asegurar la unidad política del imperio. Quien no adoraba al César como Dios no era que estaba cometiendo un error religioso, estaba cometiendo un error político, es decir, era una subversión a la autoridad de César. Los primeros cristianos entendieron una cosa: Jesucristo es el único Señor. César no es Señor. César está por debajo de Jesucristo. Y si eso nos va a costar la vida, que así sea. Los primeros creyentes del cristianismo entendieron bien el orden de autoridad del mundo. Jesucristo le ha sido entregada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer frente a los problemas de autoridad que tenemos en nuestra época? Volver a las Escrituras y entender cómo las Escrituras definen el mundo. Yo quiero que tú queremos que nos expliques esa cosmovisión bíblica y cómo aplicarla a la autoridad en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Antes de ir a la pausa, te preguntábamos qué podemos hacer para volver a ese esquema de autoridad, a respetar esa autoridad, quien es Dios, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Bueno, obedecer el orden que Dios nos presenta en las Escrituras. Pero tú dijiste que había habido una caída. Entonces, una persona caída es rebelde, es enemigo de Dios, es contrario a Él. Ahí entonces es donde Dios ha puesto en marcha, o puso en marcha desde el principio, la redención en Jesucristo. La caída no está sola. Es decir, hay una sola creación, pero hay dos fuerzas que tienden a dirigir la creación en direcciones opuestas: la caída y la redención en Jesucristo. Tenemos el Evangelio, tenemos Jesucristo. Entonces, en Jesucristo recuperamos el orden correcto de las cosas. En nuestro tiempo se sobreenfatiza el efecto futuro del Evangelio, la salvación en el cielo, pero menospreciamos el efecto presente de vida abundante que produce el Evangelio. El Evangelio y sus implicaciones corrige todas las desviaciones de la caída en la vida de los humanos, incluyendo los sistemas de autoridad y los sistemas de la conciencia. Entonces, discipular con el Evangelio bíblico significa corregir o hacerle frente, no perfectamente, pero con bastante oportunidad de éxito a los efectos de la caída. Entonces, en el caso de la rebelión humana contra la autoridad, Jesucristo nos enseña que debemos someternos a las autoridades, pero debemos evaluar a las autoridades, porque las autoridades les rinden cuenta a Dios para el bienestar de la nación, para el bienestar del pueblo. ¿Les rinden o deberían rendir cuenta a Dios? Porque en la actualidad vemos que, fruto de la caída, los hombres están buscando su propio bien, su propia conveniencia. Así es, pero tú lo dijiste bien, son hombres. Y a quienes Jesucristo salva son a hombres, a seres humanos, a carne y sangre. Entonces, al final se convierte carne y sangre contra carne y sangre. La lucha cósmica es de Jesucristo y Satanás, pero en términos de cada generación es carne y sangre contra carne y sangre. ¿Para qué nos ha llamado Jesucristo y nos ha salvado en el aquí y el ahora?
para que su señorío se deje ver en todas las esferas de la vida, incluyendo las esferas de autoridad. Es decir, que los creyentes debemos prepararnos y asumir esferas de autoridad para demostrar el señorío de Cristo, no para demostrar cualidades personales o para llenar nuestro ego. Es una responsabilidad de tentar una autoridad, porque es la manera como Dios quiere demostrar su gobierno en los asuntos humanos. Para las personas que están bajo autoridad, el señorío de Dios se demuestra estando bajo la autoridad y evaluando la autoridad en su conciencia y su desempeño. Entonces, como es un sistema que provee forma, orden y libertad para los humanos. Es decir, balancea el desbalance de la caída en los sistemas humanos. Y las naciones que han conseguido un poco de orden dentro de este universo caído, lo han hecho bajo la luz de las Escrituras. Fuera de ahí y fuera de esa realidad ya es navegar sin la estrella polar. Eso es a la deriva. Y eso es lo que ha pasado en el mundo moderno y posmoderno, que al quitar a Dios de la primacía del consenso cultural de sus naciones, no es nada más la religión que se ha sido afectada, es la totalidad de la vida que ha sido afectada. Y eso empieza por la vida en la familia. El orden en la familia, el orden de autoridad establecido por Dios, se ha requebrajado. Y si eso se requebraja, la célula de la sociedad ya está enferma. Es decir, todas las instituciones se va a multiplicar esa enfermedad. Entonces, Dios ha creado un orden para la familia. El hombre es cabeza de la familia, cabeza de su esposa y cabeza de los hijos. La mujer es cabeza de los hijos y es también ayuda idónea del esposo. La mujer es igual en dignidad al hombre, tiene una conciencia delante de Dios y lo ayuda a cumplir su rol delante de Dios, para que su autoridad se ejerzca de una manera legítima. Cuando eso pasa, es la salud y el bienestar del reino de Dios entrando en la sociedad. No entra nada más por la iglesia y la predicación del evangelio. Entra por una familia ordenada según Dios ha determinado y que modela el esquema de Dios para la sociedad, desde esa mini sociedad que es la familia. Entonces, cuando nosotros vemos hijos que no respetan a los padres, esposas que no respetan a los maridos, maridos que se están sirviendo a sí mismos con la autoridad que Dios le dio, o abusan de ella físicamente o económicamente, comprándose sus palos de golf y su carro y todo, no tomando en cuenta las necesidades de su familia, sin darse cuenta de lo que está pasando, que está demostrando rebeldía hacia Dios y hacia el orden que Él creó. Recuperando ese orden a nivel de la familia, nosotros corregimos todas las grietas, ¿verdad?, que está produciendo la caída en nuestras sociedades y comenzamos a sanearla. Eso toma generaciones, porque tomó generaciones romper ese esquema. Occidente, Europa, Norteamérica, es un producto del cristianismo y es donde la humanidad ha alcanzado los más altos niveles de desarrollo en todas las esferas. ¿Por qué? Porque ahí fue donde se sembró el evangelio, no por casualidad, no es porque Occidente tenga coordenada privilegiada en el mundo, es que históricamente se sembró la palabra de Dios y la palabra de Dios es como un perfume. Si tú lo destapas, tú no puedes controlar a cuál esquina del salón va a oler. Ahora que tú mencionas, ¿no?, ese perfume de Dios, no es simplemente una mera educación, no es una reeducación simplemente. Es interesante que tanto en el libro de Efesios como en el libro de Colosenses se habla de la necesidad de la llenura del Espíritu Santo y del control de la palabra de Dios para que tanto el que gobierna como el gobernado funcionen adecuadamente. Allí dice, sed lleno del Espíritu, y si somos llenos del Espíritu, el esposo cumplirá con el rol adecuado y la esposa con su rol adecuado, y así los padres con los hijos, los empleados con los empleadores. El empleador será lleno del Espíritu Santo, el mejor empleado. El empleador será el mejor empleador, y cada uno cumplirá su rol. No es simplemente de una forma independiente. Necesitamos el poder de Dios
para poder llevar a cabo esos cambios. Necesitamos el poder de Dios para que una mujer pueda someterse a su marido, el poder de Dios para que un esposo pueda amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia, el poder de Dios para que haya hijos obedientes y padres amorosos. Es interesante que el mismo Pedro que citábamos del libro de Hechos es el mismo Pedro que en su primera epístola exhorta a los criados a estar sujetos en todo a sus amos. Dice, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Es el mismo apóstol Pedro que dice, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Y luego habla también palabras a la esposa, al esposo, y etcétera, etcétera. O sea que vemos al mismo Pedro que dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, diciendo, vamos a dar el ejemplo de lo que es gobernar y vamos a dar el ejemplo de lo que es ser gobernados desde una perspectiva bíblica. Y si nosotros tuviéramos más de eso hoy, otra fuera la historia. Pero vemos a muchos que quieren llegar al poder, pero como que lo quieren por otras razones. Sí, inclusive muchos creyentes que profesan la fe, cuando tienen posiciones de autoridad, se sirven a ellos mismos y no a su Señor. Todos los dones que nosotros recibimos, desde nuestros dones intelectuales a nuestras posiciones en las diferentes instituciones, tienen un propósito. Están bajo la autoridad de Jesucristo y a Jesucristo que tienen que servir. ¿Tú has visto un video viral que hay en estos días de un pastor amigo del sur del país que dirigiendo unas palabras a los políticos de nuestro país? No, no lo he visto. Es muy interesante, porque lo que prácticamente enuncia los principios bíblicos de que ciertamente Dios nos manda como creyentes a someternos a las autoridades, pero, y empezó a decir cosas, nosotros también tenemos también la libertad de decirle cosas a nuestros políticos, que lo que nos están gobernando, que deben oír. Nosotros les pusimos allí, nosotros votamos por ustedes, nosotros también debemos decirle cuál es nuestra opinión, nosotros vamos a ejercer nuestro poder en la urna, en el voto. No se molesten si también les decimos alguna cosa que vemos que están haciendo mal. O sea, dirige unas palabras que no es un poder, refleja que no es un poder absoluto en el que están nuestros gobernantes y ninguna autoridad humana que ha sido así impuesta por Dios. De hecho, nosotros podemos pensar, cuando el Señor Jesucristo dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, estaba implícito ahí. Pero ven acá, si nosotros le damos a Dios lo que es de Dios, ¿qué va a quedar para César? Lo que pasa es que no se desarrolló completamente, ni era necesario, estaba implícito ahí, que al darle a Dios lo que es de Dios, lo que queda para César es la sumisión mientras Dios lo mantenga a él como autoridad legítima. Y al final, como César usurpaba la autoridad, al final por eso los cristianos se convirtieron en la fuerza dominante ya para el siglo IV. Para los años 300 el cristianismo era la fuerza dominante dentro del imperio. Es decir, lo que estaba implícito ahí, si tú le das a Dios lo que es de Dios, no va a quedar mucho para César, pero en ese momento no estaba implícito, pero el que tenía oído para oír, que oyera, no iba a quedar mucho. Lo material, bueno, pero aún lo material le pertenece a Dios. ¿Qué le pertenece a la criatura? Que no sea ya de Dios. Ahora, yo creo que en eso de la autoridad hay un punto que hay que, todos nosotros, todos los humanos, tenemos autoridad. Porque la primera autoridad es de administrar y gobernar nuestra conciencia y nuestro corazón. Entonces, no es que hay personas que han sido llamados a ser autoridad y personas que han llamado a ser súbditos. Todos nosotros somos súbditos en algunos sistemas y somos autoridad en otros sistemas. Todo humano tiene un corazón que tiene que gobernar y una conciencia que tiene que dirigir delante de Dios. En otras palabras, es un gobernante de su propio corazón. Ahora, en otros sistemas, en un sistema familiar o en un sistema empresarial o en el gobierno civil o en la iglesia, asume un rol funcional, por ejemplo, de oveja, para ser enseñado y el predicador de maestro. Pero cuando la oveja sale al mercado, se convierte entonces en líder para Jesucristo, de las enseñanzas de Jesucristo. O sea, tiene que asumir un rol ministerial. Por eso decía Lutero, cada creyente un ministro. Y llamaron a eso la doctrina del sacerdocio universal del creyente. Todos nosotros tenemos, los creyentes, autoridad para ministrar. Ahora, ¿dónde?
algunos dentro de la iglesia y todos el resto afuera en la sociedad. ¿Qué está pasando? Que como el creyente de la sociedad no está asumiendo ese rol, en parte por su propia responsabilidad y en parte por la manera como ha sido enseñado, vemos una influencia cristiana en Occidente cada vez menor dentro de la sociedad. Eso tiene que ser corregido, porque no nos damos cuenta, al sacarle la influencia cristiana, estamos desarrollando los poderes de la caída en Occidente, poderes que se están entrando en los sistemas legales, en los sistemas económicos. ¿Para qué? Para ir a perseguir al cuerpo de Jesucristo. No es una casualidad. Si la iglesia no disipula al mundo de afuera, las fuerzas del mundo de afuera de Satanás se reagrupan. ¿Pero para qué? Para ellos gobernar su propio gobierno aparte. No, es como meta para eliminar, para tratar de ahogar la iglesia. Por eso la iglesia, como un ejército, tiene que hacerle frente al enemigo afuera, no en sus paredes ni adentro. Es decir, que cuando nosotros estamos los 6 días de la semana que no estamos congregados, no quiere decir que no estemos ministrando. La iglesia está ministrando a través de sus miembros en el contexto de la sociedad, porque el objetivo de Jesucristo es gobernar los asuntos humanos a través de humanos. ¿Cuáles? A quienes Él ha llamado, ha transformado, ha equipado y ha enviado. Y nos llama a ser sal y luz en la sociedad. Esa es la imagen que utiliza la Escritura. Pero al final, lo que Jesucristo está buscando es gobernar los asuntos de la sociedad a través de humanos, a través de quien Él opera. Ese es su objetivo. No es nada más darnos a nosotros el privilegio de ser la luz. Es que Él sea la luz a través de nosotros en los sistemas sociales. Que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Y transformado, ¿verdad? Como Romanos 12:2 lo enseña, a través de la renovación de nuestro entendimiento para practicar y tener esa prueba de cuál es la voluntad de Dios, que siempre es agradable y perfecta. Entonces, lo que debemos ver que el señorío de Jesucristo no existe solamente como en la esfera cósmica. Él tiene la agenda de que su voluntad se haga en el ahora y en la tierra, como se hace en el cielo. Amén. ¿A través de quiénes? De seres humanos, de carne y sangre, que somos lo que decimos y que profesamos pertenecer a su reino. Esa es nuestra responsabilidad. Entonces, en algunas esferas actuamos en roles de sumisos y en otras esferas de personas que dirigen, pero no cambia cuál es el propósito final. Es demostrar el señorío de Jesucristo en cualquiera de los roles que nosotros desempeñemos. Luis, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, nuestros oyentes. Esperamos que después de haber tenido a Luis aquí con nosotros y haber hablado del ejercicio de la autoridad y la cosmovisión bíblica, estemos mucho más claros en cuál es nuestro rol y que vayamos adelante en las diferentes esferas donde nos desenvolvemos, siendo luz y llevando ese evangelio transformador de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. Es nuestra oración que el Señor los bendiga grandemente. Nos vemos en el próximo programa.